Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las fragancias explorando un perfume que ha estado dando mucho de qué hablar entre los entusiastas y expertos, Hawass 4im de Rasasi. Este perfume ha captado la atención de muchos por su aroma distintivo y su rendimiento excepcional, y estoy emocionado de compartir con ustedes todos los detalles que hacen de este perfume una opción a considerar seriamente. Pero antes de comenzar, quiero hacer una pausa rápida para invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Al suscribirte, no solo te aseguras de no perderte ningún contenido nuevo, sino que también ayudas a esta comunidad a seguir creciendo. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Además, me encantaría saber tu opinión sobre las fragancias que reseñamos, así que te invito a dejar tus comentarios abajo. Si disfrutas de este contenido, no te olvides de darle like, tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad que disfrutes. Ahora, entremos de lleno en el tema de hoy, Hawass 4im, una fragancia que pertenece a la familia olfativa aromática acuática para hombres. Lanzado en 2015, este perfume ha logrado mantenerse relevante en un mercado saturado, y no es difícil entender por qué. Vamos a desglosar sus notas para que puedas tener una mejor idea de lo que ofrece. Notas de salida. En el primer contacto con Hawass 4im, serás recibido por un estallido de frescura gracias a sus notas de salida compuestas por manzana, bergamota, limón, lima ácida, y un toque especiado de canela. Esta combinación inicial no solo es refrescante, sino que también despierta los sentidos de manera inmediata. El uso de la bergamota, un ingrediente clásico en la perfumería masculina, aporta una frescura cítrica que es difícil de ignorar. Notas de corazón. A medida que el perfume evoluciona en tu piel, entran en juego las notas de corazón, que incluyen notas acuosas, ciruela, flor de azahar del naranjo y cardamomo. Estas notas aportan un carácter más profundo y complejo a la fragancia. La ciruela y la flor de azahar del naranjo añaden una dulzura frutal y floral que equilibra perfectamente la frescura inicial. El cardamomo, conocido por su perfil cálido y especiado, introduce una capa de sofisticación que eleva la experiencia olfativa. Notas de fondo. Finalmente, llegamos a las notas de fondo, donde Hawass deja su impronta duradera con ámbar gris, almizcle, pachulí y trozos de madera, lo que refleja su creciente valor en el mercado. Rasasi y su estrategia de clonación de fragancias. Rasasi es una marca con sede en Dubái que se ha ganado una reputación por crear fragancias que a menudo emulan o se inspiran en perfumes icónicos, pero con un toque único y a un precio más accesible. Hawass 4im es un claro ejemplo de esta estrategia, ya que muchos lo comparan con Invictus de Paco Rabanne. Sin embargo, Hawass no es simplemente una copia, es una reinterpretación que toma lo mejor de Invictus y lo ajusta para crear algo que se siente fresco y nuevo. Comparación con Invictus y Invictus Aqua. Es inevitable hacer una comparación directa entre Hawass 4im y Invictus o incluso con Invictus Aqua. Mientras que Invictus se ha convertido en un perfume omnipresente, su gran popularidad ha llevado a que muchas marcas saquen versiones similares, lo que ha diluido su exclusividad. Hawass 4im, por otro lado, captura la esencia de Invictus pero con algunos matices que lo diferencian. Por ejemplo, Hawass se siente más cítrico y acuático, con una mayor frescura que lo hace ideal para climas cálidos. Además, incorpora matices amaderados frescos y un toque de hojas verdes y secas que le dan una complejidad adicional, lo que algunos consideran que le falta a Invictus. El diseño y la presentación de Hawass 4im. No podemos hablar de Hawass sin mencionar su presentación. La botella es un verdadero testimonio de la calidad que Rasasi pone en sus productos. Fabricada con un vidrio grueso y pesado, la botella se siente sólida en la mano, transmitiendo una sensación de lujo. La tapa, que incluye un relieve con forma de serpiente, añade un toque distintivo que la diferencia de otras fragancias en el mercado. Es un diseño que no solo es funcional, sino también estéticamente agradable, lo que lo convierte en un gran añadido a cualquier colección de perfumes. Cambios recientes en la botella. Recientemente, he notado un cambio en el color de la botella, con algunas de las nuevas versiones presentándose en un tono morado muy intenso. Esto ha generado algunas dudas entre los usuarios sobre si se trata de una nueva formulación o simplemente un cambio estético. Si tienes una de estas nuevas botellas, sería genial que compartieras tus impresiones en los comentarios, especialmente si has tenido la versión anterior y puedes notar alguna diferencia en el aroma o el rendimiento. Rendimiento y potencia. ¿Qué puedes esperar? En cuanto al rendimiento, Hawass 4im no decepciona. En mi experiencia,
Este perfume tiene una duración impresionante de entre 8 y 9 horas, e incluso puede llegar a durar hasta 12 horas en condiciones ideales. Es una fragancia potente que no necesita muchas atomizaciones para hacerte notar. De hecho, en una ocasión me apliqué 2 o 3 atomizaciones antes de ir al gimnasio, y la intensidad fue tan abrumadora que aprendí la lección: con 3 o 4 atomizaciones es más que suficiente para todo el día. ¿Deberías añadir Hawas Forim a tu colección? Ahora, la gran pregunta: ¿recomiendo Hawas Forim? Mi respuesta depende de tu colección actual. Si no tienes otros perfumes tipo Invictus, Hawas es una opción excelente que te sorprenderá por su rendimiento y potencia. Sin embargo, si ya posees Invictus, Invictus Aqua, Invictus Legend, u otras fragancias similares, es posible que Hawas no te ofrezca algo radicalmente nuevo, aunque sigue siendo una de las mejores opciones dentro de este estilo olfativo. Cumplidos y versatilidad. Una de las razones por las que Invictus se ha hecho tan popular es por los cumplidos que suele generar, y Hawas Forim no se queda atrás. Gracias a su mayor proyección y duración, Hawas te garantiza que no pasarás desapercibido. Es una fragancia versátil que se adapta bien tanto a eventos formales como informales, y con unas pocas atomizaciones puedes usarla diariamente sin que resulte abrumadora. Vamos a comenzar. Hoy nos sumergimos en una fragancia excepcional que ha capturado la atención de muchos: Hawas Ice Forim de Rasasi. Esta fragancia pertenece a la prestigiosa familia olfativa aromática para hombres y es una emocionante novedad lanzada en 2023, que ha despertado gran interés en la comunidad de entusiastas de los perfumes. En las notas de salida de esta fragancia encontramos una refrescante combinación de limón italiano, manzana crujiente, bergamota de Sicilia y un toque especiado de anís estrellado. Estas notas iniciales crean una apertura vibrante y energética, que captura la esencia de una mañana fresca en la costa mediterránea. A medida que la fragancia evoluciona, las notas de corazón revelan una mezcla intrigante de ciruela jugosa, la delicada flor de azahar del naranjo y el exótico cardamomo, que añaden una profundidad cálida y especiada, haciendo que la fragancia se sienta sofisticada y única. Finalmente, las notas de fondo están compuestas por almizcle sensual, ámbar cálido, musgo terroso y trozos de madera a la deriva, que proporcionan una base sólida y masculina, con un toque de misterio que perdura en la piel. Hawas Ice Forim, de la reconocida marca Rasasi, es un flanque del icónico Hawas, que se ganó la admiración de muchos por su excelente relación calidad-precio, además de su destacada duración y potencia. Aunque el precio de Hawas ha aumentado recientemente, sigue siendo una opción valorada por su impresionante rendimiento. Es interesante destacar que Hawas guarda cierta similitud con Invictus de Paco Rabanne, una fragancia que debutó en 2013, mientras que Hawas se lanzó en 2015, seguido por Invictus Aqua en 2016, una versión más fresca y acuática de la fragancia original, que muchos encuentran comparable a Hawas. Cuando se anunció Hawas Ice, la anticipación fue palpable. No solo por la reputación que ya tenía la línea Hawas, sino también por su atractiva presentación. La botella conserva la forma emblemática del original, pero se distingue con una tapa blanca y un diseño metálico que le otorga un aspecto moderno y elegante. El líquido en su interior tiene un tono azul claro, que junto con las letras blancas del envase, transmite una sensación de frescura y pureza. Al revisar la composición de Hawas Ice, las expectativas se centran en una versión más fresca y cítrica de su predecesor, tal vez acercándose al perfil olfativo de Invictus Aqua. Al probarla, esta fragancia realmente destaca por su carácter frío, cítrico y helado desde el primer momento, recordando a clásicos como Silver Mountain Water de Creed o Club de Nuit Silage de Armaf, con esa frescura limpia y cristalina que es tan apreciada en las fragancias veraniegas. Aunque mantiene la base frutal y acuática de Hawas e Invictus, se seca para volverse más similar al Hawas original o al Invictus, dependiendo de la percepción individual de cada uno. Lo que diferencia a Hawas Ice de Invictus Aqua es su toque floral y limpio, perdiendo en cierta medida la nota dulce de bubblegum que caracteriza tanto a Hawas original como a Invictus. Sin embargo, esta fragancia no decepciona en términos de potencia y duración. Hawas Ice tiene una proyección destacada y una longevidad que supera las 9 horas en la piel, lo que la convierte en una opción ideal tanto para el uso diario como para ocasiones especiales. Es importante moderar la cantidad aplicada, especialmente en entornos de trabajo o estudio, ya que su proyección es poderosa. Asimismo, es perfecta para eventos nocturnos, donde sin duda captará la atención.
No entraremos en una comparación detallada con el Hawass original en este momento, pero es relevante mencionar que, aunque son muy similares, cada una tiene su propia personalidad. Hawass ICE es una excelente opción para aquellos que buscan un aroma refrescante y moderno, con la confiabilidad de la longevidad y la proyección que caracteriza a la línea Hawass. En el universo de los perfumes. Hoy vamos a hablar de un perfume increíble, Amber Oud Gold Edition de Alharamain Perfumes. Este perfume se lanzó en 2018 y se ha convertido en uno de los más destacados de la casa Alharamain. Pertenece a la familia olfativa oriental vainilla, lo que lo convierte en una opción unisex perfecta tanto para hombres como para mujeres. Las fragancias orientales son conocidas por ser ricas y profundas, y Amber Oud Gold Edition no es la excepción. Lo primero que notarás son sus notas de salida, bergamota y notas verdes. La bergamota, comúnmente utilizada en la perfumería, aporta un toque fresco y cítrico, mientras que las notas verdes añaden una sensación de naturalidad y energía. Luego, en las notas de corazón, nos encontramos con una combinación dulce y jugosa de melón, piña y ámbar. Estas frutas tropicales brindan una explosión de frescura, mientras que el ámbar aporta esa calidez tan característica de los perfumes orientales. Finalmente, en las notas de fondo, aparecen el almizcle, la vainilla y las notas amaderadas, que dan profundidad y durabilidad a la fragancia. Estas notas aseguran que el perfume permanezca en la piel por horas, evolucionando a lo largo del día. Pero hablemos un poco más de lo que hace especial a Amber Oud Gold Edition. Esta fragancia ha capturado la atención de los amantes del perfume por su gran proyección y longevidad. A menudo, uno de los desafíos al elegir un perfume es encontrar uno que no solo huela bien, sino que también permanezca en la piel durante todo el día. En este caso, estamos hablando de una duración impresionante que puede extenderse de 10 a 12 horas, con una proyección destacada. Es decir, las personas a tu alrededor percibirán tu fragancia de manera notable, incluso con solo unas pocas atomizaciones. ¿La potencia de Amber Oud Gold Edition es demasiado? Un aspecto a tener en cuenta es que esta fragancia es muy intensa. Viene en diferentes tamaños, desde los 60 ml hasta los 120 ml, siendo la versión de 100 ml la más popular. Sin embargo, la concentración es tal que, incluso con la versión más pequeña, tendrás suficiente fragancia para mucho tiempo. Esto se debe a la alta calidad de los aceites esenciales que utiliza Alharamain en su creación, lo que también explica por qué algunos consideran que una versión extracto, más concentrada, sería innecesaria para esta fragancia en particular. Si bien Alharamain es conocido por sus fragancias de lujo y su meticulosa atención a los detalles, Amber Oud Gold Edition es parte de una línea de perfumes más amplia. Entre sus variantes se incluyen Amber Oud Zafiro, Amber Oud Carbón y Amber Oud Azul, cada una con un carácter único. Algunas versiones se centran más en notas de tabaco, otras en maderas claras o notas especiadas. Pero, en el caso de Amber Oud Gold Edition, el enfoque es una mezcla de frutas tropicales, que lo convierte en un perfume vibrante y juvenil. Detalles del empaque y presentación, un lujo a la vista. Uno de los aspectos que no podemos dejar pasar es la presentación del perfume. Alharamain siempre ha sido una casa que cuida los detalles, y Amber Oud Gold Edition no es la excepción. Viene en un estuche elegante, con un interior de material suave que protege la botella. La botella en sí misma es de alta calidad, con una tapa robusta que añade un toque de sofisticación. Todo en este perfume, desde su empaque hasta su fórmula, habla de lujo y exclusividad. ¿Cómo se siente la fragancia al aplicarla? A la hora de atomizar la fragancia, notarás cómo se distribuye de manera uniforme. Los primeros segundos son una explosión frutal, donde destacan la piña y el melón, complementados por las notas cítricas de la bergamota y el limón. Pero a medida que la fragancia evoluciona en la piel, se torna más dulce y rica. Las notas de vainilla y ámbar comienzan a emerger, añadiendo una sensación cremosa y cálida que te envuelve. Las notas amaderadas en el fondo aportan estructura, mientras que el almizcle y las flores blancas le dan un toque limpio y refinado. ¿Para quién es esta fragancia? Es importante señalar que Amber Oud Gold Edition, a pesar de ser un perfume unisex, tiende a inclinarse más hacia lo dulce y frutal. Si prefieres fragancias más amaderadas, especiadas o masculinas, tal vez esta no sea la mejor opción para ti. Sin embargo, si disfrutas de perfumes juguetones, alegres y juveniles, te aseguro que te encantará. Además, es un perfume muy versátil, lo puedes usar tanto en climas cálidos como fríos, y con solo un par de atomizaciones obtendrás una presencia notable. Personalmente, prefiero utilizar fragancias frescas para el día a día y reservar las más dulces para ocasiones especiales o salidas nocturnas. Amber Oud Gold Edition podría ser perfecta para eventos diurnos informales,
pero si buscas algo más sobrio y formal para la noche, tal vez quieras optar por una fragancia más seria. Amber Oud y hierba pura. ¿Cuál es la conexión? Algo que muchos entusiastas del perfume han notado es la similitud entre Amber Oud Gold Edition y hierba pura de Serhoff, una fragancia oriental lanzada en 2019. Herba pura, creada por Christian Carbonell y Laura Santander, comparte algunas notas con Amber Oud, como la combinación de frutas y ámbar. Sin embargo, herba pura incluye notas adicionales como naranja siciliana y bergamota de Calabria, lo que le da un toque más cítrico. Aunque tienen un ADN similar, ambas fragancias tienen características que las hacen únicas. Conclusión: ¿deberías probar Amber Oud Gold Edition? Amber Oud Gold Edition de Alharamein es una fragancia con gran proyección, longevidad y una mezcla frutal exquisita. Es ideal para quienes buscan algo llamativo y diferente, pero recomiendo probarla antes de comprar, ya que su intensidad puede no ser para todos. Vamos a sumergirnos en el análisis de un perfume que ha estado dando mucho de qué hablar en la comunidad de fragancias, Club de Nuit Urban Elixir de Armaf. Este perfume, lanzado en 2022, ha capturado la atención de los amantes de las fragancias por su impresionante mezcla de notas y su asequible precio, todo ello sin sacrificar la calidad. Si eres fanático de los perfumes con carácter, sofisticados y duraderos, este es un vídeo que no querrás perderte. Armaf es una marca conocida por ofrecer alternativas de alta calidad a fragancias de lujo, y con Club de Nuit Urban Elixir no han hecho una excepción. Este perfume para hombres pertenece a una familia olfativa relativamente nueva y se ha posicionado como una de las mejores opciones en relación calidad-precio. Con notas de salida que incluyen la chispeante bergamota, la fresca pimienta rosa, el embriagador jazmín y la flor de azahar del naranjo, esta fragancia comienza con una explosión vibrante y fresca que cautiva desde el primer instante. A medida que la fragancia evoluciona, entramos en el corazón de Urban Elixir, donde las notas de lavanda, elemí, geranio, azafrán, vetiver y cempasúchil toman protagonismo. Esta mezcla crea un equilibrio perfecto entre lo floral y lo especiado, con la lavanda ofreciendo una suavidad aromática que se complementa maravillosamente con el toque terroso y verde del vetiver y la calidez especiada del azafrán. Finalmente, el secado de la fragancia revela una base rica y persistente, compuesta por ambroxan, ámbar, pachulí, cedro y ládano. Esta combinación aporta una profundidad y una durabilidad notables, haciendo que el aroma permanezca en la piel durante horas. De hecho, una de las características más destacadas de Club de Nuit Urban Elixir es su longevidad, con una duración impresionante de hasta 12 horas en la piel, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan un perfume que los acompañe durante todo el día. Lo que hace que Urban Elixir sea aún más interesante es su sorprendente parecido con el famoso Dior Sauvage Elixir. Aunque se inspira claramente en esta icónica fragancia, Urban Elixir logra aportar su propio toque distintivo. Algunos usuarios incluso afirman que supera al original en términos de rendimiento, todo ello a una fracción del precio. La presentación del perfume sigue el estilo clásico de la línea Club de Nuit, con una botella elegante de cristal transparente ahumado y una tapa en forma de dado adornada con cristales, que refleja la atención al detalle que Armaf pone en cada uno de sus productos. Una de las cosas que debes tener en cuenta es la posibilidad de experimentar fatiga olfativa, una reacción común en fragancias tan intensas como Urban Elixir. Esto significa que, aunque tú puedas dejar de percibir el aroma después de un tiempo, quienes te rodean aún podrán disfrutar de la fragancia. Sin embargo, no te preocupes, ya que esta característica no afecta la capacidad del perfume para llenar una habitación y dejar una impresión duradera. En términos de cumplidos, Urban Elixir no se queda atrás. Su perfil olfativo es lo suficientemente atractivo como para captar la atención y generar elogios, especialmente entre aquellos que aprecian las fragancias con una mezcla perfecta de frescura y calidez. Es versátil y adecuado para diferentes edades y ocasiones, lo que lo convierte en una adición valiosa a cualquier colección de perfumes. En resumen, si ya tienes Dior Sauvage Elixir en tu colección, es posible que no necesites Urban Elixir, pero si eres un fanático de fragancias como Dior Sauvage o Creed Aventus, este perfume de Armaf podría ser una excelente opción para ti. Su relación calidad-precio es inmejorable, y ofrece un aroma sofisticado que se adapta tanto a un uso diario como a ocasiones especiales. No olvides que vamos a descubrir juntos esta increíble fragancia. Club de Nuit Blue Iconic de Armaf es una fragancia de la familia olfativa para hombres.
Esta fragancia es nueva y se lanzó en 2022. Las notas de salida son toronja, pomelo, limón, lima ácida, menta, pimienta rosa y cilantro. Las notas de corazón son jengibre, melón, jazmín y nuez moscada, y las notas de fondo son notas amaderadas, incienso, ámbar, sándalo, cedro, pachulí y ládano. Hoy te traigo la nueva fragancia de la casa Armaf, Club de Nuta Icanic. Su presentación me encantó muchísimo. Creo que tiene un color azul muy profundo, que te lleva a un laberinto. Pero queremos saber cómo huele el perfume, así que vamos a eso ahora mismo. Club de Nuta Icanic viene en una versión de 105 ml. Se parece muchísimo a Blue de Chanel en su versión EDP y también, aunque no lo creas, a Davidoff Cool Water. En cuanto a Icanic de Armaf, la primera opción que se siente al inicio es Blue de Chanel, con toques de toronja y jengibre, suerte y potencia. Es un perfume cuya salida es bastante notoria, muy exclusiva y llamativa. Luego empieza a secarse y notamos un toque de Davidoff Cool Water. En esta fragancia tenemos una cierta tonalidad dulce de fondo, muy rica y a la vez cremosa, que se la da la nota de sándalo. Luego encontramos lo que es Davidoff Cool Water Intense, donde la mandarina y el coco se hacen notar en Icanic, aunque aquí no nos muestran el coco. Yo percibo esa salida cremosa de fondo. Entre las notas predominantes también encuentro un melón tropical, rico, afrutado y delicioso, que se va expandiendo bien cuando pasan las horas en la piel. La duración del perfume es bastante aceptable, me ha durado 7 horas, nada mal para el precio. Aparte, en la evolución del perfume, cuando va agarrando más tonalidad y fuerza, encontramos que siempre termina con toques de Blue de Chanel. Siento que esta versión va a ser la vida completa del perfume. Lo utilizaría todos los días, es un perfume súper llamativo desde las primeras atomizaciones, muy explosivo. Su estela es pesada al inicio, luego va mermando a moderada. No creo que la estela pesada te dure 3 horas, sino más bien media hora, luego va bajando. Recomiendo este perfume tanto para jóvenes como para adultos, para ir a trabajar o usarlo todos los días. Para climas de verano, es un perfume que puede ir casualmente y tiene un fondo muy rico. Pasan 5 minutos y el aroma es un 90% o más parecido a Blue de Chanel EDP. Es realmente impresionante, comparé ambas en piel y en papel y en verdad son increíblemente similares en el secado. Me gusta el perfume, la salida es muy fresca y cítrica, masculina, luego se vuelve un poco dulce en el secado junto con las maderas, y sí, me hace recordar al Blue. El secado es un poco más profundo y oscuro que el Blue, pero me encanta la elección. Si eres amante de fragancias acuáticas con un poco más de formalidad, esta sin duda es la tuya. En esta ocasión me siento muy contento porque vamos a hablar de una fragancia que, en pocas palabras, podría decir que es mi favorita dentro de la perfumería árabe. Muchos de estos perfumes son considerados dupes, pero este es especial. Camra de Latafa Perfumes es una fragancia de la familia olfativa aromática especiada para hombres y mujeres. Esta fragancia es nueva y se lanzó en 2022. Las notas de salida son canela, nuez moscada y bergamota, las notas de corazón son dátiles, praliné, nardos y maonial, las notas de fondo son vainilla, abatanque, amberwood, mirra, benjuí y aquigalabod. Desde el primer momento, lo que más me sorprendió fue su presentación. Viene en una caja resistente y tiene un pequeño soporte que la hace lucir espectacular si tienes un lugar especial para exhibir tus fragancias. La caja protege bien el perfume, y la botella en sí es muy bonita. Cuando veía fotos y vídeos, pensaba que la botella no era tan atractiva, pero en persona, con su vidrio pesado y su tapa de plástico de alta calidad, me parece excelente. Es una fragancia de 100 mililitros, y si no me equivoco, es uno de parfum. Inicialmente, muchos la recomendaban como un dupe de Ángel Sare, una de mis fragancias favoritas. Aunque las botellas no son idénticas, hay una clara inspiración en el color y la forma. Sin embargo, la gran diferencia radica en el precio. Cuando dijeron que Camra era un dupe de Ángel Sare, pensé que sería una excelente opción por el ahorro. Sin embargo, Camra no es una copia exacta. Entiendo por qué algunos las comparan, ya que ambas tienen un estilo similar, pero definitivamente son fragancias distintas. Al atomizarla, se percibe un aroma dulce, con notas frutales secas como ciruelas y dátiles muy marcados y dulces. Lo que me gusta es que todo está envuelto en un toque ligeramente licoroso y caramelizado, con una fuerte presencia de canela. Si no te gustan las fragancias dulces, aléjate de esta, ya que es muy dulce.
En la salida, noto un tono como de cera de vela, muy marcado, combinado con esos dátiles y frutos secos, acompañados de especias picantes y un toque licoroso que complementa el dulzor. Es un perfume muy amaderado y delicioso. Aunque se parece a Ángel Sare, Camra es más dulce y con más notas de cera y frutos secos, mientras que Ángel Sare tiende más hacia lo licoroso. No es una copia directa de Ángel Sare, tiene su propio ADN. Es una fragancia completamente unisex, aunque algunos hombres pueden encontrarla demasiado dulce y algunas mujeres pueden percibirla como masculina debido a sus notas amaderadas y especiadas. En cuanto a su desempeño, tiene una duración y proyección buenas. Dura alrededor de 8 a 9 horas, proyectando bien las primeras horas. No la recomendaría para uso diario. Es perfecta para salidas nocturnas, citas y fiestas, donde puede destacar y no parecer común. Es una fragancia dulce, licorosa, con muchos frutos secos y dátiles, con un toque especiado y amaderado. Por su precio, es una excelente opción. Si te gusta lo dulce, esta es para ti. Es increíble para regalar, ya que es un olor dulce fácil de gustar, huele a un bizcocho con canela. Proyecta mucho. Un perfume que me ha sorprendido para bien, con una canela dulce y avainillada. En la salida se siente una canela muy potente, pero en el secado, es mucho más dulce. Una delicia, eso sí, deben gustarte los perfumes fuertes. Dura todo el día y proyecta bastante bien. Para mí, Camra de la Tafa se parece más a una mezcla entre Schereff Blend de Zimaya y el perfume Emporio Armani Stronger With You Intensely. Si te gustan estos perfumes, Camra de la Tafa es mucho más económico, te lo recomiendo. Un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de Mair Legacy La Tafa Perfumes. La presentación de esto es bastante agradable, diría yo. En su mayoría, la caja es un cartón bastante fino. La botella se encuentra a través de este bonito espejito, un pequeño toque añadido agradable allí, y tiene una especie de puerta deslizante para que el frasco de fragancia esté ahí dentro, bien cómodo con su bonita cinta en la parte superior para mantenerlo bien seguro allí dentro. Si estás familiarizado con la línea Mehir, este es uno de los complementos del Mehir original. Está el Mehir Black y ahora tenemos el flamante Legacy, que fue lanzado recientemente. Tiene ese típico tapón en forma de cabeza de caballo, un bonito tapón de metal grueso y pesado. Me gusta ese detalle, no es tu estilo típico de botella y es un imán para huellas dactilares al ser de color plata, pero es una botella muy pesada. El atomizador de esto es bastante decente, tienes una distribución decente, buenos rocíos anchos en esto. Así que, en general, estoy bastante contento con la presentación de esto. No sé, me gusta este estilo de botella con la cabeza de caballo. Algunas personas podrían pensar que es cursi, pero yo no. En general, un buen trabajo con la presentación. Así que, si te estabas preguntando cómo huele el Mehir Legacy, has venido al lugar correcto porque estoy a punto de contarte. Mair Legacy de la Tafa Perfumes es una fragancia de la familia olfativa para hombres. Las notas de salida son lima, limón verde, menta, toronja, pomelo, lavanda y piña. Las notas de corazón son baya de enebro, pimienta negra, romero, geranio y incienso. Las notas de fondo son ambroxan, musgo de roble, vetiver, haba tanque y cachemira. Las notas listadas para el Mehir Legacy. Enemos lima, pomelo, piña, lavanda, hierbabuena, baya de enebro, romero, olíbano, geranio, pimienta, vetiver, casmerán, ambroxano, musgo de roble y haba tanque. Así que tenemos toda una cornucopia de diferentes notas de fragancia que están listadas en esto, pero déjame decirte lo que obtengo de esta fragancia. En la apertura, obtienes un estilo muy agudo, energizante, vigorizante de esos cítricos. El que más destaca para mí es la lima, y hay un toque muy fuerte y agudo de lima cítrica que el pomelo enriquece, junto con la piña que añade un poco más de dulzura cítrica a la mezcla, y también tienes esa hierbabuena que está ahí. Así que la hierbabuena añade ese tipo de picante fresco junto con ese perfil mentolado, un poco de dulzura que se mezcla ahí, pero es un cítrico muy agudo, casi como una sensación de lima, como la cáscara o la esencia de esa lima, así es como se presenta esta. No es solo el jugo, realmente es esa especie de esencia, esa agudeza de esa lima. Así que realmente es energizante, realmente vigorizante, te hace cosquillas en la nariz, estilo de cítrico. A medida que esto se va abriendo, obtienes más de esos aromáticos que van apareciendo, obtienes esa lavanda limpia que le da ese olor fresco y limpio,
pero también obtienes ese geranio que se mezcla ahí, dándole una especie de verdor pero también elevando ese perfil mentolado, y obtienes esa baya de enebro y algunos de esos otros aromáticos verdes que simplemente añaden un poco más de verdor a eso, dándole ese impulso aromático extra, ese impulso adicional, y es realmente, realmente agradable. Muy fresco, cítrico, limpio, estilo de fragancia. A medida que esto se va abriendo un poco más, obtienes este agradable toque de hierba de limón que viene a través, así que creo que es del vetiver que va apareciendo, obtienes un poco de madera, un toque de madera que va apareciendo, pero realmente obtienes esta sensación de hierba de limón. Así que, de nuevo, cítrico con un toque de verdor que comienza a aparecer, pero también obtienes la dulzura que proviene de esa hierbabuena, un poco de ese ambroxano y luego en la base obtienes un poco más de esa sensación de madera terrosa, pero de principio a fin, esto es una bomba de cítricos. Desde el principio hasta el final, obtienes un poco de cítrico atenuado a medida que llegas a la base, un poco más de madera que va apareciendo, ese toque de dulzura solo para redondear esa agudeza de ese cítrico porque, como dije 2 o 3 veces ahora, es muy, muy agudo en la apertura, y así que esa dulzura y esa hierba de limón simplemente quita esa agudeza de eso. Realmente lo suaviza y equilibra las cosas muy bien, y esto es simplemente una fragancia deportiva impresionante y refrescante. En cuanto al rendimiento, obtenemos un rendimiento promedio de esto, especialmente para una fragancia fresca, funciona bastante bien. Me dura unas 5 horas en la piel, y si le echo un poco a la ropa, lo puedo extender un poco más. Lo he usado en el gimnasio un par de veces, así que ponerlo en mi ropa de gimnasio ha extendido su duración. Recojo mis camisetas más tarde por la tarde o por la noche y aún puedo percibir indicios de ese cítrico, de esa madera, de esa especie de hierba de limón que hay ahí, así que esto realmente dura bastante bien para una fragancia fresca. En cuanto a la proyección, esta proyecta bastante bien durante la primera hora y media, se proyecta bastante, tiene ese cítrico agudo, quizás un poco de impulso de la base, y esa especie de picante fresco realmente se proyecta. Las personas te van a oler durante la primera hora y media, y luego se asienta un poco más cerca, pero en general, diría que para una fragancia fresca, esta se comporta bastante bien, tal vez incluso un poco por encima del promedio, pero definitivamente no estoy decepcionado con esto. Creo que se desempeña muy bien. Sería más apropiado para la primavera y el verano. Esto simplemente tiene escritas por todas partes las vibraciones de primavera y verano, especialmente el verano. Puedo imaginar esto siendo una fragancia genial para el calor intenso, simplemente tiene ese centro cordial energizante, refrescante y rejuvenecedor, pero también esas notas verdes allí, esa hierba de limón, ese toque de madera ligera que hay ahí, realmente tiene esa vibra de primavera, esa especie de sensación rejuvenecedora de regeneración de la nueva temporada. Así que creo que la primavera y el verano es donde esto brillará, pero en el calor intenso, simplemente no puedo esperar para usar esto en el calor intenso. Creo que esta será una fragancia realmente impresionante. Creo que realmente va a proyectarse cuando se active con ese calor. Definitivamente, es una fragancia de primavera y verano en cuanto a ocasiones. Definitivamente, esto es como junto a la piscina, en una terraza para almorzar, haciendo recados, fiesta de cócteles por la noche, una fragancia casual. Creo que puedes usar esto en la oficina, es muy agradable, con un amplio atractivo de masas, no ofenderás a nadie. Solo no exageres con los rocíos. Creo que durante la primera hora y media, si te vuelves loco con esto en la oficina, entonces podrías estar simplemente pulverizando a la gente con tu cítrico enérgico, así que sé un poco cuidadoso con los rocíos, pero creo que es apropiado para la oficina seguro. Y lo he estado usando en el gimnasio toda la semana y va genial en el gimnasio, da un pequeño impulso extra, un poco de motivación extra porque es tan fresco y vigorizante. Definitivamente, creo que es una gran fragancia casual, de oficina y de gimnasio, seguro. Creo que es una gran fragancia fresca, no esperes un rendimiento brutal. Esto es un cambio agradable de ritmo, es una fragancia con un amplio atractivo de masas, bastante versátil, tiene esa sensación de diseñador occidental cuando se trata de notas centrales. Esto me recuerda un poco al perfume Mercedes-Benz, que creo que está descontinuado ahora, es un poco difícil de encontrar. No estoy diciendo que esto sea un clon de eso, pero está en ese mismo género en términos de ese cítrico muy destacado, esa apertura realmente animada, y esa naturaleza aromática. También me recuerda un poco al Jim Michumanice, que tiene esa sensación de cítrico y lima muy agresiva, muy destacada, de nuevo, muy animada y enérgica. No hay lima en esto. El rendimiento de esto,
como dije, es bastante bueno, no me quejo del rendimiento para una fragancia fresca, creo que se comporta bastante bien. Ahora dar aqui perfume se asemeja más. Estamos hablando del perfume Sedley Parfums de Marly. Aquí dejo sus notas. Sedley de Parfums de Marly es una fragancia de la familia olfativa amaderada aromática para hombres y mujeres. Sedley se lanzó en 2019. Sedley fue creada por Olivier Cresp y Hamid Merati Kasani. Las notas de salida son limón, lima ácida, menta, bergamota, toronja, pomelo y mandarina. Las notas de corazón son lavanda, romero, geranio y incienso de olíbano, frankincienso. Las notas de fondo son ambroxan, madera de sándalo, cachemira, vetiver, cedro y pachulí, con cedilla. Sumergirnos en este delicioso mundo de aromas, estamos listos para explorar 9 de la noche de Afnan, una fragancia de la familia olfativa ámbar vainilla para hombres, lanzada en 2020. Las notas de salida incluyen manzana, canela, lavanda silvestre y bergamota. Las notas de corazón son flor de azahar del naranjo y lirio de los valles, muguete, mientras que en el fondo destacan la vainilla, el haba tanque, el ámbar y el pachulí. En la salida, encontramos las vibrantes notas de manzana, canela y lavanda. Es un perfume exquisito. Esta fragancia es una verdadera delicia para el olfato. En el fondo, la vainilla y el almizcle crean una combinación que llama la atención y se convierte en el rey de los cumplidos. No sé qué tiene, pero a las mujeres les encanta. 9 PM de Afnan es un perfume muy poderoso y versátil de la casa de Afnan. Potente, duradero, sexy y moderno, todo eso es 9 de la noche de Afnan. Una fragancia que siempre te mantendrá oliendo delicioso durante mucho tiempo. Los cumplidos no te faltarán, esto es una verdadera exquisitez, es increíble lo parecido que es a Ultramale de Jean-Paul Gaultier. He probado ambos juntos y es sorprendente. Sin embargo, cuando seca, existen algunas diferencias. 9 de la noche es más dulce, probablemente debido a la prominente vainilla. Cuando seca, el olor a vainilla es dominante, aunque puede llegar a cansar, ya que no se siente de la mejor calidad. A pesar de esto, el olor se queda en la ropa por días si no la lavas. Por lo que cuesta y como huele, vale la pena comprarlo. Se dice que es un clon o una inspiración de Ultramale de Jean-Paul Gaultier. Déjame decirte mi opinión, estoy parcialmente de acuerdo. Se parecen bastante en el secado, pero en la salida se notan algunas diferencias. Es muy parecido a Ultramale, aunque este es menos complejo y se siente un tanto sintético, pero en la estela huele casi idéntico. La duración es excelente y la proyección, ni hablar. Es un perfume muy recomendado, principalmente lo utilizo en situaciones nocturnas, fiestas, salir de marcha con los colegas, donde, a mi parecer, se le puede sacar el máximo provecho. Tiene una duración brutal y una buena proyección. El olor me encanta, en la salida predominan la manzana y la bergamota con toques de vainilla y ámbar, pero ya en el secado es donde más me gusta, pues comienza a emerger el toque dulce donde la vainilla predomina. Y eso es todo por hoy, te animamos a visitar nuestra tienda de perfumes, dejaré el enlace en la descripción. Esperamos que hayas disfrutado de esta reseña de 9 de la noche de Afnan tanto como nosotros disfrutamos al hacerla. Si te gustó el vídeo, no olvides darle un gran like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Además, nos encantaría conocer tu opinión. Déjanos un comentario abajo y cuéntanos tu experiencia con este perfume o cualquier otro que te encante. Nos vemos mañana con una nueva fragancia. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos y disfruta de buena música. Hasta la próxima.